¿Alguna vez has sentido que la vida se vuelve extrañamente pesada sin que exista una gran tragedia? No es un colapso, no es un drama visible, es un desgaste silencioso. Te levantas, cumples con lo que debes hacer, avanzas, y aún así terminas el día cansado, mentalmente saturado, con la sensación de que todo exige más energía de la que tienes disponible. Descansas, pero no te recuperas. Apagas estímulos, pero el ruido sigue dentro. No es que tu vida esté rota, es que estás gastando fuerza donde no hace falta. Míralo con honestidad. Ves esfuerzo, ves sacrificio. Te implicas emocionalmente en personas, situaciones, expectativas. A veces das más de lo que tienes y muchas veces la respuesta no llega. Trabajas con disciplina esperando estabilidad y el reconocimiento aparece tarde o no aparece. Buscas paz mental y te encuentras con ansiedad, comparaciones, pensamientos repetitivos, no porque seas incapaz, sino porque estás viviendo en un estado constante de reacción. Esto no es una acusación. Es una observación. El problema no es que quieras cosas, el problema es la tensión con la que las quieres. Cuanto más corres detrás de algo, más se acelera tu mente. Y cuando la mente se acelera demasiado, pierde claridad. Empiezas a confundir urgencia con importancia. Empiezas a tratar todo como si fuera decisivo. Y ahí comienza el agotamiento real. Este canal no existe para motivarte ni para prometerte control absoluto sobre la vida. Aquí no hay discursos épicos ni soluciones mágicas. Este es un espacio para personas cansadas que ya intentaron forzarse demasiado. Personas adultas que entendieron que la vida no se conquista, se administra. Aquí no vas a aprender a ganar más energía, vas a aprender a dejar de desperdiciarla. Los estoicos antiguos, hombres que vivieron guerras, pérdidas, enfermedades y poder real, observaron algo que hoy resulta incómodo. La mayoría del sufrimiento humano no viene de lo que sucede, sino de la fricción constante entre la realidad y nuestras expectativas. Ellos no buscaban intensidad, buscaban estabilidad, no buscaban dominar el mundo, buscaban no ser dominados por su propia mente. Hoy no vamos a hablar de atraer resultados ni de pensamiento mágico. Vamos a hablar de algo más sobrio, causa y efecto mental. De cómo dejar de vivir en tensión innecesaria, de cómo pasar de una mente que persigue a una mente que se sostiene. Si este mensaje te representa, escribe en los comentarios menos ruido, no como un ritual emocional, sino como una decisión consciente de reducir el desgaste. Imagina a un arquero, tiene el arco, la flecha y el blanco, todo lo necesario, pero sus manos tiemblan. No porque no sepa disparar, sino porque está pensando demasiado en el resultado. Tengo que acertar, no puedo fallar. Si fallo, significa algo sobre mí. Esa tensión no mejora el disparo, lo empeora. Cuando suelta la cuerda, la flecha se desvía. No por falta de habilidad, sino por exceso de presión. Esto es lo que el estoicismo llamaba ansiedad por el resultado. Vivimos obsesionados con la meta, consigue esto, llega a aquello, demuestra algo. Nos enseñaron que la tranquilidad es un lugar al que se llega después de lograr ciertas cosas. Pero cuando tu bienestar depende de lo que ocurre afuera, vives en un estado permanente de alerta, siempre esperando, siempre evaluando, siempre ajustándote. Marco Aurelio, que gobernó en medio de crisis, guerras y epidemias, tenía una visión radicalmente distinta. Para él, atar tu bienestar a lo que otros hacen o a lo que sucede fuera de ti era una forma de inestabilidad. La cordura, en cambio, era atar tu equilibrio a tus propias acciones, a lo que haces con corrección, a cómo te comportas cuando nadie te observa. Escucha esto con calma. Cuando persigues algo con ansiedad, te colocas mentalmente por debajo de ello. Si persigues dinero, el dinero se convierte en el juez de tu valor. Si persigues amor,
La otra persona ocupa una posición de poder emocional. Si persigues validación, pierdes soberanía interna. No porque el objeto sea malo, sino porque tu mente se subordina a él. El estoico invierte la ecuación. No dispara la flecha para ganar un premio. Dispara porque disparar bien es su responsabilidad. Se concentra en la postura, en la respiración, en la tensión correcta de la cuerda. Hace lo que está en su control con sobriedad y precisión. Y cuando suelta la flecha, deja de pertenecerle. Si el viento la desvía, no entra en conflicto. Si el blanco se mueve, no se quiebra. Su éxito no estaba en el impacto final, sino en la acción bien ejecutada. Aquí está el error que te mantiene cansado. Estás intentando controlar el vuelo de la flecha. Quieres controlar si te responden, si te eligen, si te reconocen, si te entienden. Como no puedes hacerlo, tu mente se llena de tensión. Esa tensión no te hace más efectivo. Te vuelve inseguro, reactivo, agotado. Te hace menos claro. El estoicismo propone algo más austero y más fuerte. Deja de mirar obsesivamente el blanco y empieza a observarte a ti. Estás actuando con corrección, estás siendo disciplinado, estás respondiendo con mesura. ¿Estás haciendo lo que te corresponde sin dramatizar? Si la respuesta es sí, entonces, internamente, ya has cumplido. El resultado externo deja de ser una carga constante. Y aquí ocurre algo que no es místico, sino práctico. Cuando dejas de obsesionarte con el resultado y te concentras en actuar con sobriedad, tu mente se estabiliza. Las manos dejan de temblar. El pensamiento se vuelve más claro. Actúas desde la calma, no desde la urgencia. Y cuando actúas así, paradójicamente aciertas más. No porque el mundo se vuelva justo, sino porque tú dejas de interferir contigo mismo. Si entiendes que tu poder real está en la acción correcta y no en el desenlace, deja un like. No como apoyo emocional, sino como señal de reconocimiento interno. Respira. Seguimos. Profundicemos un poco más, porque aquí se encuentra una de las fuentes centrales del desgaste moderno. La mayoría de las personas no está cansada únicamente por lo que hace, sino por el vacío que intenta llenar mientras hace. Pregúntate con honestidad, sin dramatizar, ¿por qué buscas tanto? ¿Por qué esa urgencia constante? La respuesta suele ser incómoda. Buscas porque sientes un espacio interno que no termina de cerrarse. Una sensación de incompletud discreta pero persistente, como si siempre faltara algo. La sociedad actual normalizó esta sensación. Nos enseñaron a vivir como proyectos inacabados, como si necesitáramos corregirnos con más logros, más atención, más validación. Como si fuéramos un rompecabezas incompleto y las piezas estuvieran siempre fuera de nosotros, en otra persona, en otra etapa, en un número mayor en la cuenta bancaria, en un reconocimiento futuro. Esta idea parece inofensiva, pero drena energía todos los días. Epicteto, que pasó gran parte de su vida en esclavitud antes de convertirse en maestro, fue claro en esto. No es lo que te falta lo que te perturba, sino la creencia de que necesitas eso para estar completo. Cuando crees que tu estabilidad depende de algo externo, tu mente entra en un estado permanente de carencia, y una mente en carencia nunca descansa. Cuando actúas desde la carencia, te vuelves pesado, no porque seas débil, sino porque absorbes energía del entorno. Buscas respuestas inmediatas, validación constante, señales de seguridad. Esto genera tensión en las relaciones, en el trabajo y dentro de ti. La gente se aleja de quienes necesitan demasiado, no por crueldad, sino porque la necesidad constante agota. La prosperidad también se aleja. No porque el mundo castigue, sino porque la carencia distorsiona el comportamiento. Observa tu propia experiencia. ¿Cuándo te sentiste más estable emocionalmente? ¿Cuando estabas reclamando atención,
explicándote en exceso, esperando respuestas, o cuando estabas enfocado en tu vida, en tus hábitos, en algo concreto que podías hacer hoy. La respuesta suele ser evidente. La calma aparece cuando dejas de exigir que el mundo llene tus huecos internos. Aquí surge una de las paradojas más difíciles de aceptar. Para que algo llegue sin destruirte, primero debes demostrar que no lo necesitas para seguir en pie. No se trata de rechazo ni de frialdad. Se trata de independencia emocional, de poder decir, con serenidad, esto es deseable, pero no es vital. Si llega, bien. Si no llega, sigo completo. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, practicaba la pobreza voluntaria. En ciertos días comía poco, vestía ropa sencilla y dormía en el suelo, no por culpa ni por castigo, sino por claridad mental. Quería comprobar que aquello que temía perder no lo destruiría, que su carácter no dependía del confort externo. Ese ejercicio no lo debilitaba, lo liberaba del miedo. Cuando pierdes el miedo a la pérdida, algo se reorganiza dentro de ti. Cuando pierdes el miedo a la soledad, las relaciones cambian. Cuando pierdes el miedo a la inestabilidad, la mente se aclara. Esto no garantiza resultados inmediatos, pero elimina una presión constante. Y ese alivio ya devuelve energía. Llega un punto en el que necesitas mirar aquello que deseas y decir, sin rabia ni apego, te quiero, pero no te necesito para estar bien. Si vienes, serás bienvenido. Si te vas, seguiré estable. Eso es lo que los estoicos llamaban autarquía, autogobierno emocional. No es frialdad, es sobriedad, es dejar de negociar tu paz con cada estímulo externo. Si esto empieza a resonar contigo, mantente atento, porque hay otra trampa silenciosa que mantiene a las personas atrapadas en el desgaste, la idea de que deben esperar a estar listas, esperar sentir confianza, esperar tener seguridad, esperar que todo esté alineado. Ese, cuando esté listo, casi nunca llega, y mientras esperas, sigues gastando energía anticipando escenarios. La vida adulta no funciona con permisos emocionales. El sentimiento no precede a la acción. La estabilidad aparece después de actuar con coherencia, no antes. No actúas porque te sientes seguro. Te sientes más seguro porque actúas con orden una y otra vez. El error común es creer que primero viene la claridad y luego el movimiento. En realidad, es el movimiento correcto el que organiza la mente. El estoicismo es directo. No atraes lo que deseas, refuerzas lo que practicas. La vida no responde a lo que pides internamente, responde a cómo te comportas de forma repetida. Si quieres respeto, observa cómo te presentas. Si quieres calma, observa cómo reaccionas. Si quieres estabilidad, observa si vives reaccionando a todo o eligiendo dónde invertir tu energía. No se trata de fingir fortaleza. Fingir agota. Se trata de encarnar una postura más sobria ahora, incluso sin garantías externas. Pregúntate, ante decisiones simples y difíciles, ¿cómo actuaría una versión mía más estable? No una versión idealizada, sino una menos reactiva. Esa versión no enviaría mensajes impulsivos, no entraría en conflictos innecesarios, no se explicaría de más. Cuando cambias tu comportamiento, el entorno cambia la forma en que te trata, no por magia, sino por lógica. Las personas reactivas generan fricción. Las personas estables generan espacio. Si esto te resulta familiar, deja un like, no como entusiasmo, sino como reconocimiento silencioso. Respira. Aún no terminamos. En el próximo bloque vamos a hablar de confianza sin ilusión. Cómo dejar de intentar controlar el futuro sin caer en la pasividad. Ahí es donde muchos se confunden y regresan al desgaste. Existe una confusión frecuente cuando se habla de soltar el control. Muchas personas interpretan esta idea como resignación, como pasividad o como una forma elegante de rendirse, nada más lejos de la práctica estoica. Soltar el control no significa dejar de actuar,
Significa dejar de desgastarte intentando gobernar aquello que nunca estuvo bajo tu dominio. Hay una diferencia profunda entre disciplina y obsesión, entre orden interno y ansiedad anticipatoria. Marco Aurelio escribió gran parte de sus reflexiones personales mientras gobernaba el imperio más poderoso de su tiempo en medio de guerras, traiciones y crisis constantes. No hablaba desde la comodidad ni desde la teoría, hablaba desde la presión real y fue claro: puedes hacer todo correctamente y aún así perder. Puedes actuar con virtud y aún así enfrentar consecuencias adversas. La serenidad no viene de controlar el resultado, sino de saber que actuaste conforme a tus principios. El desgaste aparece cuando confundes responsabilidad con omnipotencia, cuando crees que todo depende de ti, que si algo sale mal es porque no hiciste suficiente. Este pensamiento parece responsable, incluso noble, pero en exceso se vuelve tóxico. Te coloca en una vigilancia permanente. Tu mente nunca descansa porque siempre está calculando escenarios futuros, anticipando fallas, preparando defensas contra cosas que aún no existen. Observa cuánta energía gastas intentando prever conversaciones, reacciones, respuestas, diálogos en tu cabeza. Repites escenas pasadas, corriges mentalmente lo que ya ocurrió. Nada de eso cambia el pasado ni garantiza el futuro. Solo agota el presente. El cuerpo se cansa, pero la mente se erosiona primero. El estoicismo propone una separación clara. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu esfuerzo depende de ti. Tu intención depende de ti. Tu conducta depende de ti. El resultado final, no. Cuando mezclas estas dos esferas, aparece la frustración crónica. Pero exiges que el mundo haga la suya según tus expectativas. Y el mundo no negocia. Soltar el control no es dejar de planear. Es dejar de apegarte emocionalmente al plan. Puedes prepararte con seriedad y aún así aceptar que el resultado puede ser distinto. Esa aceptación no te debilita, te vuelve flexible, y la flexibilidad es una forma avanzada de fortaleza. Piensa en cuántas veces el miedo al resultado te paralizó. No actuaste por temor a equivocarte, a perder, a quedar expuesto. Esa parálisis también es una forma de intentar controlar el futuro. Prefieres no moverte antes que aceptar la posibilidad de un desenlace incómodo. Pero esa quietud no es paz, es tensión contenida. La confianza madura no es creer que todo saldrá bien. Es saber que podrás sostenerte incluso si no sale como esperabas. Esa diferencia es sutil, pero transforma la relación con la vida. Cuando dejas de exigir garantías, empiezas a actuar con más claridad. Cuando aceptas la incertidumbre, recuperas energía. Muchos buscan seguridad emocional en señales externas, aprobación, estabilidad, promesas. Pero la única seguridad real es interna. Es la certeza de que pase lo que pase, no perderás tu carácter, que no te traicionarás para evitar el dolor, que no abandonarás tus valores por comodidad momentánea. Aquí hay una regla silenciosa que pocas personas aceptan. Cuanto más intentas controlar el futuro, menos presente estás. Y cuanto menos presente estás, peor decides. El control excesivo nace del miedo, no de la prudencia. La prudencia observa, evalúa y actúa. El miedo se anticipa, se tensa y se consume. Practicar esta postura requiere entrenamiento. No aparece de un día para otro. Empieza en lo cotidiano, en aceptar que no todos los mensajes necesitan respuesta inmediata, que no toda provocación merece reacción, que no toda oportunidad es para ti. Elegir dónde no poner energía es tan importante como elegir dónde sí ponerla. Cuando sientes urgencia, detente. La urgencia emocional casi siempre es una señal de que estás intentando forzar algo. Respira, vuelve al cuerpo, a lo concreto. Pregúntate,
¿Esto depende de mí ahora mismo? Si la respuesta es no, suelta. No con desprecio, sino con sobriedad. El estoico no es indiferente, es selectivo. No se desconecta de la vida, se desconecta del ruido innecesario. No evita el compromiso, evita la autoexigencia destructiva. Actúa con firmeza, pero sin dramatismo. Hace lo que debe y acepta lo que venga. Si hasta aquí sientes una incomodidad tranquila, es buena señal. Significa que estás tocando un punto real. La comodidad excesiva no transforma. La incomodidad lúcida sí. En el próximo bloque entraremos en un territorio aún más delicado. Cómo la comparación constante distorsiona tu percepción de progreso y te roba satisfacción incluso cuando avanzas. Es una de las formas de desgaste más normalizadas y menos cuestionadas. La comparación es una de las formas más silenciosas y persistentes de desgaste mental. No suele sentirse como un ataque directo, sino como una erosión constante. No duele de inmediato, cansa, te hace sentir siempre un paso atrás, incluso cuando avanzas. Y lo más peligroso es que se presenta como algo normal, casi inevitable, en la vida adulta moderna. Compararte no te informa, te distorsiona. Tomas fragmentos de la vida de otros, generalmente los más visibles, los más editados, los más extremos, y los colocas frente a tu propio proceso completo, con dudas, errores, cansancio y pausas. El resultado es predecible, una sensación persistente de insuficiencia, no porque estés fallando, sino porque el criterio es injusto. El problema no es admirar, el problema es medir tu valor desde afuera. Cuando haces eso, tu estado interno queda a merced de variables que no controlas. Hoy alguien parece ir mejor que tú, mañana otro. Tu mente entra en una carrera que no termina. No hay línea de llegada porque siempre habrá alguien más adelante en algún aspecto específico. Epicteto insistía en que el sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de los juicios que hacemos sobre ellos. La comparación es un juicio constante. Es una narrativa interna que dice, debería estar más lejos, ya tendría que haber logrado esto, voy tarde. No son hechos, son interpretaciones, y como tales, pueden revisarse. Observa cómo la comparación te roba el presente. Incluso cuando consigues algo, tu mente lo relativiza. No es tanto. Otros lo hicieron antes. No es suficiente. Esa voz no te impulsa, te vacía. Te mantiene en una tensión perpetua, incapaz de reconocer estabilidad o progreso real. El cuerpo sigue, pero la motivación se vuelve frágil. La sobriedad mental exige otro criterio. Progreso interno, no espectáculo externo. ¿Estás más claro que antes? ¿Reaccionas menos? ¿Te desgastas menos por las mismas cosas? Estos cambios no se ven en redes, no generan aplausos, pero sostienen la vida. Y son los únicos que realmente importan cuando el cansancio aparece. Compararte también te empuja a imitar caminos que no son tuyos. Ves resultados ajenos y asumes que el método debe ser replicado. Ignoras contextos, ritmos, límites personales. Fuerzas una marcha que no encaja contigo. Eso no es ambición, es desconexión. Y toda desconexión prolongada termina en agotamiento. Hay una trampa adicional. Compararte te hace vivir en el futuro. Siempre falta algo para sentirte tranquilo. Cuando alcance tal punto, cuando tenga tal cosa, cuando supere a alguien, la vida se convierte en una antesala permanente. Nunca llegas al presente con el permiso de estar bien. El estoicismo no propone conformismo, propone medida. Reconocer que cada persona opera con un conjunto distinto de circunstancias, capacidades y cargas, y que tu única tarea real es administrar bien lo que te tocó. Nada más, nada menos. Todo lo que excede eso es ruido mental. La comparación constante también alimenta la prisa. Sientes que vas tarde, aunque no sepas exactamente a dónde deberías llegar. Esa prisa te empuja
a decisiones apresuradas, a compromisos innecesarios, a exigencias que no puedes sostener. Luego aparece el cansancio, y con él la culpa por no rendir como esperabas. Reducir la comparación no significa aislarte. Significa cambiar el punto de referencia. En lugar de mirar constantemente hacia afuera, mira tu propio trayecto. No para idealizarlo, sino para entenderlo. Pregúntate si hoy te desgastas menos que hace un año, si tu mente es un poco más estable, si sabes decir no con menos culpa. Es progreso real. Cuando dejas de compararte, recuperas energía. No porque todo mejore, sino porque dejas de pelear batallas imaginarias. Tu atención vuelve a lo que está frente a ti, a lo que puedes hacer ahora, a lo que sí depende de ti. Esa vuelta al presente es una forma profunda de descanso. Este ajuste no es inmediato. La comparación está entrenada por el entorno, requiere vigilancia consciente. Cada vez que aparezca, no la combatas con fuerza. Obsérvala, reconoce el impulso y vuelve a tu criterio interno, no con orgullo, con sobriedad. En el siguiente bloque abordaremos otro desgaste normalizado. La necesidad constante de explicarte, justificarte y defender tus decisiones. Una carga invisible que consume más energía de la que imaginas y que rara vez es cuestionada. Hay un desgaste que casi nadie identifica como tal porque se disfraza de educación, de madurez o de responsabilidad. La necesidad constante de explicarte, explicar por qué hiciste algo, por qué no hiciste otra cosa. ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué elegiste un camino distinto al esperado? Poco a poco, sin notarlo, conviertes tu vida en un informe permanente para los demás. Al principio parece inofensivo, incluso correcto. Explicarse evita conflictos, suaviza tensiones, mantiene la armonía, pero cuando se vuelve automático, empieza a drenar energía. Tu mente no solo toma decisiones, también se anticipa a cómo serán juzgadas. Actúas y al mismo tiempo preparas la defensa. No estás presente en lo que haces, estás gestionando percepciones. El problema no es comunicar, el problema es sentirte obligado a justificar cada movimiento. Esa obligación nace de una inseguridad silenciosa, el miedo a decepcionar, a quedar mal, a no cumplir con expectativas ajenas. Vives midiendo tus actos desde afuera, ajustándolos para que resulten aceptables. Con el tiempo, esa vigilancia constante cansa más que la acción misma. Séneca advertía que gran parte del sufrimiento humano proviene de vivir para la mirada ajena. No porque los otros sean crueles, sino porque cedes tu centro. Cuando necesitas aprobación para estar en paz, pierdes estabilidad. Hoy alguien entiende, mañana no. Tu tranquilidad queda condicionada. Observa cuántas veces explicas cosas que no necesitan explicación. Decisiones personales, límites simples, cambios de ritmo, silencios. Te justificas antes incluso de que alguien pregunte. Esa anticipación es desgaste puro, es energía invertida en un juicio que quizá nunca ocurra. La sobriedad mental implica aceptar una verdad incómoda. No todos van a entenderte, y no es necesario que lo hagan. La comprensión ajena no es un requisito para la validez de tus decisiones. Cuando interiorizas esto, algo se aligera. Dejas de cargar con responsabilidades que no te corresponden. Explicarte constantemente también te ata al pasado. Revisas una y otra vez decisiones ya tomadas, buscando argumentos que las hagan parecer correctas. No para aprender, sino para defenderte. Esa rumiación no corrige, solo mantiene abierta una herida que ya debería cerrarse. El estoicismo propone una postura distinta, claridad interna primero. Si sabes por qué actúas, no necesitas convencer a todos. Puedes explicar cuando es útil, callar cuando no lo es, y retirarte cuando la conversación solo consume energía. Esto no es frialdad, es economía emocional.
Hay personas que confunden límites con rechazo. Cuando no explicas, asumen desinterés o arrogancia. No es tu tarea corregir todas las interpretaciones. Cada aclaración innecesaria refuerza la idea de que debes algo, y no debes explicaciones sobre tu vida a quien no vive tus consecuencias. Reducir esta carga no ocurre de golpe. Empieza con pequeñas decisiones. No responder de inmediato, no justificar un no, no entrar en debates que no llevan a nada. Al principio aparece incomodidad, culpa, sensación de estar siendo duro, pero con el tiempo surge algo más estable, respeto propio. Cuando te explicas menos, escuchas más. No a los demás, sino a ti. Recuperas contacto con tus razones reales, con lo que puedes sostener, con lo que no. La vida se vuelve menos ruidosa, no porque los otros cambien, sino porque tú dejas de reaccionar a todo. Hay una paz particular en no tener que convencer, en actuar, asumir y seguir. Esa paz no es euforia, es silencio interno, y ese silencio es un recurso escaso en la vida adulta. En el próximo bloque entraremos en otro hábito agotador, confundir intensidad con compromiso y creer que si no, estás siempre al límite, no estás haciendo suficiente. Una idea muy aceptada socialmente, pero profundamente destructiva a largo plazo. Existe una idea muy arraigada en la vida adulta moderna. Si no estás cansado, es porque no estás comprometido. Si no estás al límite, es porque no te estás esforzando lo suficiente. Esta creencia no suele cuestionarse, se repite, se aplaude y se refuerza socialmente, pero su efecto es devastador. Convierte el desgaste en una prueba de valor y la extenuación en un símbolo de responsabilidad. La intensidad constante no es compromiso, es desorganización energética. El cuerpo y la mente no están diseñados para operar siempre en estado máximo. Cuando lo intentas, no te vuelves más fuerte, te vuelves frágil, pierdes claridad, paciencia y criterio. Y lo más grave, normalizas señales de agotamiento que deberían hacerte ajustar el rumbo. El problema no es esforzarte. El problema es no saber regular el esfuerzo. Vivir siempre en alta intensidad te impide distinguir lo importante de lo urgente. Todo parece crítico, todo exige atención inmediata, y cuando todo importa, nada se hace bien. La mente entra en un estado de alerta permanente que no es productividad, es tensión. Zenón de Sitio entendía la virtud no como exceso, sino como medida. Para el estoico, vivir bien no es hacer más, sino actuar conforme a la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene límites. Ignorarlos no es valentía, es desconocimiento de uno mismo. Observa cómo la intensidad constante te desconecta del cuerpo. Sigues funcionando, pero ya no sientes. Te levantas cansado, te acuestas acelerado y llamas a eso normalidad. La fatiga deja de ser una señal y se vuelve un fondo permanente. Cuando esto ocurre, incluso el descanso pierde efecto, porque la mente no sabe apagarse. Confundir intensidad con compromiso también te vuelve reactivo. Respondes a todo de inmediato, aceptas más de lo que puedes sostener, dices sí por inercia. No hay espacio para la reflexión. No eliges, reaccionas. Y cada reacción consume energía que no se recupera del todo. El estoicismo propone una disciplina distinta, constancia sobria, hacer lo necesario, de forma sostenida, sin dramatizar el esfuerzo. Esta forma de actuar no genera aplausos, pero construye estabilidad. No te lleva al límite, te mantiene operativo, y eso, a largo plazo, es mucho más valioso. Hay una incomodidad inicial cuando bajas la intensidad. Sientes que estás fallando, que podrías dar más, que deberías exigirte un poco más. Esa voz no siempre es ambición, muchas veces es culpa aprendida, una programación que asocia valor personal con agotamiento. Cuestionarla no te vuelve débil,
te vuelve consciente. Reducir la intensidad no significa perder compromiso, significa protegerlo. Cuando regulas tu energía, eliges mejor tus batallas. No te dispersas, no te vacías en lo accesorio. Reservas fuerza para lo que realmente importa. Esa selección es una forma elevada de disciplina. La vida adulta no se sostiene con picos heroicos, sino con ritmos posibles. No necesitas demostrar nada a nadie agotándote, necesitas llegar entero a lo que eliges sostener. Cuando entiendes esto, cambias la relación con el esfuerzo. Dejas de empujarte y empiezas a administrarte. En el siguiente bloque abordaremos un desgaste aún más profundo. Vivir atrapado en la anticipación constante, en la ansiedad por lo que podría pasar, y cómo ese hábito te roba presencia incluso en momentos tranquilos. Una tensión silenciosa que muchos ya ni siquiera reconocen como problema. Hay una forma de desgaste que no siempre se manifiesta como ansiedad evidente, no es un ataque ni una crisis. Es una tensión de fondo, una anticipación constante. Estás físicamente presente, pero mentalmente adelantado. Piensas en lo que podría pasar, en lo que deberías prever, en lo que tal vez salga mal. Incluso en momentos tranquilos, tu mente no se permite estar ahí. La anticipación excesiva se presenta como prudencia, como responsabilidad, como inteligencia. Pero en la práctica, muchas veces es solo miedo bien organizado. No te prepara mejor, te mantiene en alerta. Y vivir en alerta permanente no es vivir atento, es vivir tenso. Anticipar no es el problema. El problema es no saber cuándo detener la anticipación, cuando el pensamiento deja de ser una herramienta y se convierte en un hábito automático. Repasas escenarios una y otra vez, no para decidir, sino para tranquilizarte. Y esa tranquilidad nunca llega, porque el futuro no se deja controlar. Este hábito erosiona la presencia. Estás con alguien, pero una parte de ti está en otra conversación que aún no ocurrió. Estás descansando, pero tu mente ya está en el próximo esfuerzo. El cuerpo está aquí, la mente no. Esa división interna cansa más que cualquier tarea concreta. La filosofía estoica no niega la planificación, niega la obsesión. Hay una diferencia clara entre prepararte y vivir anticipando. Prepararte es actuar cuando corresponde. Anticipar compulsivamente es actuar mentalmente todo el tiempo, sin descanso. Es un consumo de energía constante que no produce resultados proporcionales. Observa cómo la anticipación exagerada distorsiona tus decisiones. Sobredimensionas riesgos. Subestimas tu capacidad de adaptación. Crees que si no lo piensas todo ahora, algo terrible ocurrirá. Pero la mayoría de las situaciones importantes se resuelven en el momento, no en los ensayos mentales previos. La vida real no ocurre en la cabeza, ocurre en el presente, y el presente exige atención, no simulación. Cuando estás atrapado en el qué pasará, pierdes contacto con lo que sí está pasando, y eso te vuelve menos efectivo, no más. Reducir la anticipación no significa volverte irresponsable. Significa reconocer que tu mente no necesita estar ocupada todo el tiempo para que las cosas funcionen. Hay decisiones que se toman mejor cuando llegan. Hay problemas que solo se entienden cuando aparecen. Intentar resolverlos antes es como discutir en una habitación vacía. Este ajuste es incómodo al inicio. Aparece la sensación de desprotección, como si bajar la guardia fuera peligroso. Pero con el tiempo descubres algo importante. No todo pensamiento merece continuidad. Puedes dejar pasar una idea sin desarrollarla. Puedes notar una preocupación y no seguirla. Esa capacidad es entrenamiento mental, no negligencia. Cuando sueltas la anticipación constante, recuperas presencia. Y la presencia no es mística ni inspiradora, es práctica. Estás atento a lo que haces, a lo que dices, a lo que sientes. Reaccionas menos por inercia. Decides con más claridad.
no porque sepas más, sino porque estás ahí. La mente sobria no intenta adelantarse a todo. Confía en su capacidad de responder cuando llegue el momento. Esa confianza no es optimismo, es experiencia, es saber que ya has atravesado situaciones difíciles antes sin haberlas previsto por completo. En el próximo bloque abordaremos una de las raíces más profundas del desgaste moderno. Dificultad para tolerar el silencio, la quietud y la ausencia de estímulo, y cómo esa incapacidad mantiene a la mente en fuga permanente.